vía pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, en cadena nacional, pero no la clásica cadena nacional de las noches, no, horario de matinal, en la mañana. El presidente Gabriel Boric presentó los 6 ejes de la propuesta con la que el gobierno busca alcanzar el denominado pacto fiscal. A las 11 de la mañana, desde un CITES en la Comuna de Independencia, el mandatario comenzó su discurso dando cuenta del itinerario que espera poder iniciar y en el corto plazo, y descartando insistir en el Senado con la reforma tributaria. ¿Por qué insistir en el Senado? Porque ya la reforma tributaria fue rechazada en la idea de legislar en la Cámara de Diputados, y que lo que indica la legislación chilena es que no puede presentarse nuevamente hasta un año más en la misma Cámara, por la cual ingresó el proyecto. Solo puede ir a la otra Cámara, pero consiguiendo 2/3 de los votos, no la mayoría simple. Ahí estaba la complicación. Pero bueno, la propuesta en materia de gasto involucra recursos por 8.000 millones de dólares y se basa en 6 pilares. En primer lugar, principios para un sistema tributario moderno en Chile, que dé certeza de que los que tienen más pagan más. Otro lineamiento busca el aumento de la PGU a 250.000 pesos, la reducción en las listas de espera y fortalecimiento en atención de consultorios, crear un sistema nacional de cuidado de niños y adultos mayores, como también avanzar en materias vinculadas a la seguridad pública. Dentro de los ejes de este pacto fiscal que busca el gobierno, también hay propuestas que buscan mejorar la eficiencia en la fiscalización tributaria, el cumplimiento de las obligaciones en esa materia y una serie de medidas enfocadas en el crecimiento a través de la inversión en productividad y formalización de empresas. El presidente habló de un montón de temas. Habló de la permisología, que es un tema que se está instalando con mucha fuerza. Usted sabe que hay proyectos de vivienda social o de edificios que tardan más en conseguir la recepción municipal que en construir un edificio. Aunque le parezca increíble, eso pasa hoy en Chile. El presidente se hizo cargo, no de ese caso que le doy yo, se hizo cargo de que este es un problema. Es una economía con freno de mano en la permisología. Tardan, y no depende siempre del gobierno, muchas veces depende de las obras, de los directores de obra de las municipalidades, que pueden ser de un lado o de otro políticamente hablando. Hay una cultura de poco nivel de urgencia en sacar adelante ciertos proyectos, y los proyectos son empleo. Un proyecto de un local de comida, por ejemplo. Detrás de no solo está el inversionista que quiere recuperar su inversión, también hay un montón de empleos que están esperando el permiso para funcionar. Bueno, en fin, son un montón de temas que tienen que ver, eso sí, con la reactivación económica. En un día, además, donde tuvimos IMASEC, que ¿se acuerda que anoche hablamos de eso? Que es el índice mensual de actividad económica. Bueno, menos 1% el índice mensual de actividad económica. Preocupante, ¿no? Vamos a la mesa. Y ya están con nosotros nuestros invitados, más que invitados, nuestros panelistas ya habituales que nos acompañan para tratar de escarmenar la actualidad y tratar entonces de entrar en profundidad y entenderla. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UNED. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Muy buenas noches. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Se puede hacer un pacto que lo presente una persona? Uno no debe entender por pacto que más de una persona pacta. Y uno le va a decir, mire, va a presentar un pacto y uno imagina al presidente con aquellos que ya pactó, o hay que entenderlo como una propuesta para querer llegar a hacer un pacto. Nerea. Bueno, efectivamente cuando uno habla de un pacto, efectivamente tienen que haber por lo menos 2 partes. Ahora, en el caso del llamado pacto fiscal, a mí me parece que más que haya hoy día un pacto per se, que está lejos de serlo, entre todas las fuerzas políticas, me parece a mí que es el espíritu que el oficialismo le quiere dar a esta reforma tributaria, para no llamarle reforma tributaria. Ahora, si realmente va a ser un pacto que va a ser transversal a las fuerzas políticas, que va a alcanzar damos por supuesto el oficialismo, pero por ejemplo Renovación Nacional, que pareciera que
puede ser un poquito más sencillo, pero va a ser más difícil con la UDI y el Partido Republicano, está por verse, y yo creo que ese es el espíritu que el oficialismo quiere entregar, sobre todo con digamos, el impulso que le dio la cadena nacional a Boric, con ese llamado de atención justamente a estos sectores, pero eso está por verse. ¿Rodrigo? Lejos de pacto con eso, porque uno si busca un pacto tiene que tratar de conciliar las partes y abuenarse. Y es difícil hablar de ello cuando parte en el fondo también como ladrando, increpando a los otros que de alguna forma han tenido ciertas disonancias o disconformidad con ciertas directrices de este eventual proyecto. Yo hubiese hablado de propuestas, una propuesta para el Chile, una propuesta para la modernidad, para la inversión. Hay cosas bien positivas, hay que rescatar. Yo creo que tiene pacto algunas cosas. Yo creo que él recogió ciertas opiniones, sobre todo las pymes, en el término de los pagos que le hace el Estado, en inversión en infraestructura, y ahí yo creo que va a haber consenso, y en algunas cosas también de ilusión. Pero hay otras que no, pues, y en eso yo creo que ahí también cometen un error ellos de tratar de forzar este acuerdo cuando en la realidad no existe. Entonces, yo hubiese hablado más de propuestas. Un punto aparte tú lo hiciste, pero a mí me llamó la atención y creo que tiene que ver un poquito con la SEP de la semana pasada, el horario, el estatus, la forma, que en política son muy interesantes, de cambiar una cadena nacional, pasarlo en la mañana, un horario matinal, con un público diferente al habitual. Creo que también tratando de permear en un grupo que él ha sido más distante. Entonces, también levantar en eso. Y lo otro, la coyuntura. No está quizás en el mejor minuto del gobierno para plantear de esta forma o plantearse frente a la oposición como imponiéndole ciertas condiciones, cuando efectivamente hoy el que está más condicionado es el gobierno a raíz del caso convenio. Entonces, yo hubiese hablado más de propuesta, Matías. Creo que hubiese sido más acertado por parte del presidente. La idea, si este pacto, el cual presenta el presidente, pero yo supongo que propone el presidente, tiene tareas o plantea tareas que son una suerte de jaque, para hablar en ajedrez, a la oposición. Aunque no, a los que se sientan a la mesa y a los que no se sientan, a los que van a tener que llegar con su voto a favor o en contra en determinado momento. Porque, por ejemplo, ¿quién pudiera negarse a mejorar la fiscalización tributaria? Fiscalización no son nuevos tributos, es fiscalizar que se paguen los tributos existentes. O mejorar las reglas de evasión y elusión. Si se llega a oponer la oposición, valga la redundancia, puede ser muy alto el costo político, en que le enrostren, bueno, entonces a usted no le importa la elusión y no le importa la evasión. Hay una estrategia interesante ahí, ¿no? Sí, de todas maneras, porque ese es un eje bien importante, digamos, de lo que está proponiendo hoy día el oficialismo. Y a mí me parece clave por dos motivos. El primer motivo es justamente por la estrategia de enroque de, bueno, enrostrar, entonces a ustedes no les interesa, así como también podría decir el oficialismo, bueno, a ustedes no les interesa subir más la PGU, por ejemplo, que también podría ser un buen recurso, pero además porque la confianza en las instituciones políticas ha ido disminuyendo con el tiempo, desde por lo menos el 2000 hacia la fecha, es lo que hemos visto, particularmente con los casos Cabal, Penta, que vimos en 2015, por supuesto que fue en desmedro de la confianza también de las instituciones políticas, y ahora con casos convenio. Entonces me parece a mí que también eso es una señal a la ciudadanía, en el fondo, que se puede, ojalá, recomponer las confianzas, y esto más allá de cualquier gobierno, recomponer la confianza en las instituciones políticas y en incluso en las instituciones estatales es clave no solamente para Chile, no solamente para este gobierno, sino que está en el mejor interés para todos, de hecho, tanto para la oposición como para el oficialismo. Entonces a mí me parece que es clave avanzar en eso, y si es que ese ya no es un mínimo común, entonces no hay ningún mínimo común alcanzable entre al menos los dos bandos que podemos ver. ¿Cómo están los incentivos en la oposición y en cada uno de los partidos, Rodrigo, para sentarse a conversar? ¿O la UDI va a seguir sin sentarse a conversar y va a esperar que lleguen los proyectos y solamente votarlos como les corresponde en la Cámara? Fíjate que yo, dada la pregunta anterior, tengo la sensación de que está condicionamiento a una serie de quizás políticas públicas que pueden tener una acogida positiva en la ciudadanía y condicionarla a la aprobación de este pacto o propuesta
bueno, solamente está el tema tributario, sino que también se habló de beneficios de seguridad, pensiones, salud, o sea, condicionó una serie de políticas públicas a la aprobación de esta propuesta. Creo que no es acertado, porque este ya fue un error que cometió este gobierno hace poco tiempo atrás. O sea, la reforma tributaria tenía parte de eso y fracasó y no tuvo consecuencias para la oposición, tuvo consecuencias para el gobierno. El proceso constitucional 1 también tuvo parte de esa condición. Yo me acuerdo al ministro Jackson hablar de que parte importante del programa del gobierno estaba condicionado a la aprobación del proyecto constitucional. Fracasó y no tuvo consecuencias para la oposición. Como que han logrado separar la ciudadanía aguas en torno a lo que es una política pública quizás empujada, mal diseñada, o ya de frentón, que viene con ciertos vicios de un gobierno que no cuenta con un piso razonable o créditos de aprobación. Entonces, no sé si es tan buena estrategia. En términos generales, resulta endosarle responsabilidad a la oposición de la no aprobación de políticas que pueden ser de impacto directo a la ciudadanía. Pero no sé, como te dije anteriormente, el piso, la cancha con que está jugando el gobierno, si es la acertada para este tipo de apuestas que son un poco arriesgadas en la medida que pueda fracasar. En cuanto a lo que yo creo que los incentivos están dados de esa lógica, en el fondo, con un gobierno debilitado, con un caso convenio que día a día nos vamos enterando de nuevas aristas. Hoy el Contralor en la exposición ante el Senado hablaba de corrupción, el presidente tuvo que hablar también de corrupción en la tarde. Supimos recientemente la salida de la Seremi de las Culturas de la región metropolitana, se suma la subsecretaria del Bien. Entonces, el gobierno debe... 4 Seremis y 2 subsecretarios las baja ya en el convenio, caso convenio. Yo creo que todavía el terreno está medio pantanoso como para endosar tanta responsabilidad a la oposición, cuando yo creo que aquí tiene que haber más apertura a dialogar, insisto. No endosar tanta responsabilidad, no enrostrarle posibles errores que quizás ellos no estén de acuerdo con ciertas actitudes de la oposición y avanzar en construir. Así como les preguntaba Nerea si es que la UDI o la oposición está en condiciones de negarse a conversar o a dialogar frente a una invitación de sentido tan común como lograr mejor recaudación en los tributos existentes, evasión, elusión y fiscalización. Paso para la otra. ¿El gobierno está políticamente en condiciones de forzar a la oposición a que venga a conversar, o la oposición, dado todos los inconvenientes que ha tenido, esta suerte de desangre por el escándalo convenios, aunque no son todos del gobierno, hay muchos de gobiernos regionales, hay que ser súper claro y justo y preciso, no todos del gobierno central o de los Seremis, sino que de gobernadores que son elegidos y son autónomos. ¿El gobierno está en una condición política para exigir a otro que venga a pactar conmigo? Yo creo que en términos de exigir, no tienen la popularidad necesaria para hacerlo, como para intentar forzar de ese lado. Capital político, a sus grandes referentes se han debilitado un poco. Quizás sí personas que tienen un mayor nivel de, digamos, prestancia y años en cargos públicos, quizás todavía les queda un poco, no tanto a la camada más nueva, más Frente Amplio, pero yo creo que no le queda, digamos, otra al gobierno que jugársela al todo por el todo en esta reforma tributaria, que claro, se llama pacto fiscal, pero una reforma tributaria, porque no solamente su programa depende de esta reforma, sino que el gobierno, el destino de este gobierno y después la raya para la suma que vamos a hacer al final de este gobierno va a depender del éxito o fracaso de esto. Entonces el gobierno va a tener que encontrar la manera, no de forzar a la oposición, en particular, por ejemplo, la UDI, que hoy día se ha resistido un poco más, pero sí yo creo que va a ser importante forzar a conversar, más allá de que terminen, digamos, o la oposición cediendo o el oficialismo cediendo, pero yo creo que lo más importante va a ser forzar no a acordar algo hoy día, sino que a conversar, que es lo que ha faltado de manera muy importante. Rodrigo, tú hemos dicho que varias veces militas la UDI, conoces la UDI, aunque no vienes en representación no tienes un cargo en la mesa ni nada de eso, pero conoces el ADN de la UDI. Y en esa condición te lo pregunto, ¿la UDI de verdad quiere un cambio de gabinete? Porque si lo quisiera de verdad, o la salida del ministro Jackson, capaz que no lo exigiría públicamente. Yo creo que es muy difícil, Matías. Porque hay teorías del complot que incluso dicen, lo que quieren es que se mantenga. Reafirmar a Jackson para que siga. No. Porque está ese viejo adagio de decir, si tu adversario se está equivocando, deja que siga haciéndolo. Yo no conozco... Sí. Porque sabemos que los presidentes, cuando se les pide
se les Un poquito lo que le sugiere. pasó al exministro de Educación, que se salvó el último minuto justamente por la presión. ¿Te acuerdas cuando Claro, tuvo entonces, ese acto? la gente de la UDI no son principiantes en política, entonces si, no te digo sugieren, exigen cambios de gabinete, uno tiene el derecho de preguntarse si quiere Pasa efectivamente que acá cambio. yo creo que hace tiempo que no existía una especie como tanta potente de sinergia entre lo que quiere una coalición opositora y sintonía con la realidad también del país. O sea, yo no conozco ninguna encuesta que esté de acuerdo con que la permanencia del ministro Jackson. Y además el sentido común indica que en ningún lugar, en ninguna empresa, en ninguna institución, en ninguna fundación, en ningún gobierno, cuando debajo de un ministerio pasan los hechos que han pasado debajo del Ministerio de Desarrollo Social, se mantenga el ministro, de verdad. O sea, a mí me parece, en cierta manera, quizás es un poco también la estrategia también Les del interesa presidente más. Boric de mantenerse fuerte, dado que efectivamente sus niveles de aprobación no son tan potentes. Pero les Sí, interesa soy más hacer el fiel punto a mi político sector. frente al punto político frente a la opinión pública o efectivamente un cambio de gabinete. Yo creo que Porque hay parte de ustedes las son dos el gobierno cosas. particularmente, el partido particularmente presidencialista además. Yo por eso creo y la que- atribución del presidente, o sea, una de las atribuciones, prerrogativas y facultades absolutamente únicas del presidente son elegir a sus ministros. Así es. Y no ocurre en todos los regímenes, hay regímenes donde tienen que tener aprobación del Parlamento. Aquí no. No, aquí efectivamente colaboradores directos inmediatos. Pero yo insisto, yo aquí creo que hay varios elementos, no solamente el político, y no creo que haya afán de debilitar un gobierno. En ese sentido, yo creo que esta oposición, y particularmente la UDI, y en eso particularmente también el rol del presidente Macaya, que hoy lo vemos enrostrado, una pelea potente con el presidente Boric, en la medida que han habido políticas abiertas para la ciudadanía, él ha estado dispuesto incluso a sacrificarse personalmente. O sea, fue parte importante de salvar el acuerdo constitucional la UDI, liderada por Javier Macaya. Y en este minuto, cuando aquí hay una evidencia de que hace bastante impresentable, incomunicable la permanencia de, al menos, yo siento al menos un par de ministros, aquí todos los indican a Jackson, pero a mí también me hace ruido que permanezca el ministro Montes también en su cargo, dado que debajo de él han habido una cantidad de errores políticos, administrativos, ilícitos judiciales. ¿Cómo lees Yo tú- creo que eso es insostenible, Matías. ¿Cómo lees tú la actitud, la conducta de la UDI? Yo creo que la UDI, como para no repetir en el fondo lo dicho por Rodrigo, yo creo que la UDI está haciendo, digamos, bueno, un rol de oposición que, por supuesto, tiene que ejercer. O sea, es lo que se espera que la oposición, en el fondo, critique al gobierno de turno. Entonces, en eso está, digamos, en su rol. Pero yo creo que la UDI está viendo de manera muy peligrosa cómo su electorado se ha volcado a el Partido Republicano en la última elección del 7 de mayo. O sea, ¿están acorralados un poco a esta actitud? Yo creo que están intentando endurecer su postura porque su electorado, en la última elección que tuvimos, que fue la del 7 de mayo, no lo respaldó a ellos. Y yo creo que eso, digamos, le preocupa a la UDI de cara, por ejemplo, a las elecciones municipales. Obviamente que la UDI tiene un repertorio territorial muchísimo más amplio que el Partido Republicano, pero eso no significa que tengan asegurada la victoria en comparación al Partido Republicano. Entonces, a mí me parece que no me sorprende la postura de la UDI para nada, pero sí creo que puede ser peligrosa desde el punto de vista de jugar digamos, como lo ordena el Partido Republicano por un lado, y por otro lado también me parece peligroso que no se converse respecto de un pacto fiscal, más allá de que si se termina aprobando o no se termina aprobando, pero son conversaciones que tienen que darse hoy día en Chile. Antes de terminar, quiero al menos dar una pasada somera por lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, porque queda cada vez menos tiempo, los plazos son muy breves, y el ruido de hoy tiene que ver con este requerimiento de los consejeros oficialistas, que son minoría en el Consejo, se produce esa paradoja, que respecto de los capítulos o de las enmiendas que quieren crear capítulos nuevos en materia de orden y seguridad y paz,
Fuerzas Armadas, y recuérdenme, eran 4. Y que establece, según ellos, una infracción a la Constitución, que no tienen, por mucho que sean mayoría de los republicanos, y Chile Vamos, no son solo republicanos, no tienen facultades para generar nuevos capítulos. La Corte Suprema hoy día deforma, dice que, o no admite a trámite, pero habrá un recurso de insistencia en 2 días más. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ven que está demostrando una tensión que de repente puede explotar este proceso, Rodrigo? Yo creo que está vigente y va a estar bien presente. ¿Es legítimo o no que un partido con mayoría pueda imponer el ritmo quizás o su mirada? Me parece legítimo. Lo que no me parece que es legítimo es romper las propias reglas establecidas, que eran estos 12 bordes. Y yo tengo la sensación de lo que he leído, no he leído el requerimiento del oficialismo que presentaron, que efectivamente se cayó por un tema de forma, porque no adjuntaron un certificado que daba cuenta de que eran consejeros. Pero no lo veo dentro de este como quebrantamiento del acuerdo original. Sí me parece que tienen que hacerse cargo y ahora viene el proceso justamente de poder conversar. No lo veo, pero sí veo con un grado de preocupación latente estos conflictos internos en la medida que estamos viendo un proceso que no está con buen pie, que partió con el pie izquierdo y que de alguna otra forma podría dejar el proceso constitucional abierto otra vez con un resultado adverso en diciembre, cuando justamente si la ciudadanía no ve acuerdos posibles, no ve una carta que dé de alguna forma certezas al futuro, vamos a terminar otra vez con un rechazo que yo creo que no le va a hacer bien al país. Y en eso, estas disputas entre enmiendas, entre lo que quiere ser, entre romper el orden, ¿no? Creo que complica, perjudica y daña el proceso. ¿Dónde están las disputas, Nerea, a tu juicio? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Está entre oficialismo y oposición o no necesariamente? A ver, yo creo que lo que está pasando hoy día con este proceso es algo que quizás algunos vieron venir cuando se instauró este segundo proceso, quizás otros no, pero es que en relación a la contingencia política ha pasado a un segundo plano, tercer plano. Y eso yo creo que es completamente grave desde el punto de vista que es, digamos, las temáticas que se están conversando ahí son temáticas que nos pueden regir de aquí a quizás cuándo. El problema está, no solamente, es como el peor escenario de todo, es desconocimiento y desaprobación. También como está ese gráfico en la CEP de personajes políticos que son... Conocidos y rechazados o aprobados. Exacto, está en el peor escenario de todo. Peor cuadrante. Es el peor cuadrante lejos. Y por lo mismo, me parece a mí que la gran dificultad que va a tener este proceso no va a ser necesariamente las disputas internas entre oficialismo, que son minoría, o el ritmo que ponga republicanos al ser mayoría y su disputa con está fuera, la derecha está la ciudadanía. Está fuera, está la ciudadanía en convencer que la ciudadanía se participe, se vincule y que eventualmente apruebe este nuevo proceso. Me parece muy, muy difícil, lo veo muy complicado. Rodrigo y Nerea, les quiero agradecer como siempre por haber estado aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, pero antes recordarles o hacerle la pregunta, ¿aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Pausa y volvemos. Estará con nosotros al regreso, unos minutos más, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Yo le dije que iba a estar la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y está aquí, pues, está aquí. Paulina, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Matías. Yo le confesé que no la había leído, vi algunos chispazos, pero no había leído su entrevista en la revista Ya del Mercurio hoy día. Viene muy importada, qué sé yo, pero hablando también mucho de política. Y una de las cosas que dice, creo que el país avanzó durante los 30 años. Y el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados. ¿A qué se refiere exactamente? Yo creo que un cierto sector de la sociedad, y de eso representativa a la centroizquierda, nos quedamos silenciosos. Dejamos que se instalara este eslogan de que no eran 30 pesos, eran 30 años, y no fuimos capaces de, con argumentos sólidos que los hay, de defender la obra de los gobiernos de la Concertación,
de situarlos en el periodo histórico que ocurrieron, en la realidad política de los momentos aquellos, y por lo tanto se instaló algo que finalmente es bastante negativo, porque todas las personas que finalmente, miles o millones de chilenos tal vez que cambiaron de situación, cuántos hijos son hoy día primera generación de profesionales, cuántas personas tuvieron su casa propia, con todas las limitaciones de las políticas públicas, con todo lo que tú quieras, pero finalmente hubo un avance. Y Hay todas evidencia. esas personas también resintieron aquello a la larga. Dijeron, bueno, todo lo que yo me sacrifiqué, todo lo que he trabajado, mis hijos pudieron ir a la universidad gracias a mi esfuerzo, eso hoy día Parece lo que no borran de un valiera. plumazo. ¿Ah? Y claro, hay evidencia en la encuesta CACEN, si uno usa la misma vara, o sea, homologando las herramientas, el inicio de la democracia marcaba un 68% de chilenos bajo la línea de la pobreza, hoy día el 7%. Son muy pocos países que han logrado esto. ¿Por qué el socialismo democrático, los exconcertacionistas, se apabullaron tanto, se amilanaron, se acomplejaron? ¿Cómo? ¿Que lo conversan adentro ustedes? ¿Qué les pasó? Yo creo que no hay que limitarlo ni a los partidos políticos, ni solamente a... Ya, pero ustedes a un son la sector. voz Sí, política. Pero te quiero decir que yo creo que esto fue también algo en la sociedad. Fue como ver que venía esta... Una avalancha. Claro, el estallido, porque fue un estallido. Sí. Todos recordemos cómo ocurrió. Y que yo no quiero desconocer que las causas del estallido están presentes y no han sido satisfechas tampoco. Por eso es tan importante no olvidar aquello. La gente cuando marchaba, en aquellos días marchaba por mejores pensiones, iban niños que protestaban por las pensiones de sus abuelos, abuelos que protestaban por la educación de los nietos, en fin. Y esas demandas insatisfechas hasta hoy, en mayor o menor medida, también nos hacen ligarlo con la política de hoy, con lo que es, por ejemplo, esta presentación del pacto tributario, de por qué es necesario que tengamos esta responsabilidad fiscal que se estableció hace tantos años en Chile y que ha permitido este crecimiento económico y esta rebaja en la pobreza al punto de tener un 6,5% hoy día de pobreza, y que hay que luchar contra eso también, pero cómo ese diagnóstico sigue presente. Esas causas no se solucionaron. Siguen insatisfechas las demandas y hay una responsabilidad política de todos los sectores en satisfacerlas. Otro tema que toca usted en la entrevista de Revista Ya es que también fueron silenciosos en cuanto a condenar la violencia que hubo, una violencia que todos la vimos. Ustedes particularmente hacen la autocrítica. ¿Es compartida en el Partido Socialista en su sector? Sí, mira, el Partido Socialista hoy día incluso me refrescaron la memoria con algunas declaraciones de las comisiones políticas de esa época, y efectivamente se condenó la violencia en su momento. No es que el Partido Socialista no lo haya hecho, se hizo. Y también hubo un reclamo por las violaciones a los derechos humanos, que los hubo. Sí, claro. Por parte del partido. Pero, insisto, mi comentario en la revista va más allá del Partido Socialista. Yo aludo a la sociedad, aludo a un sector de la sociedad que nos quedamos tal vez pasivos. Yo en ese tiempo era dirigente del Colegio de Abogados, reclamé en las instancias nacionales e internacionales, porque tuve la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del Colegio de Abogados, por las violaciones a los derechos humanos y en particular en ese caso por las vulneraciones que sufrían los propios abogados de no poder entrar a las comisarías a defender a los que estaban detenidos. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, y también en el Colegio de Abogados hicimos varias declaraciones condenando la violencia, pero creo que hubo una cierta permisividad. No sé, el perro matapacos, que era como la imagen, muchos niños, había polera, o sea, hubo como un cierto relajo social. Se frivolizó la violencia. Un relajo social sobre esto. Y yo creo que ahí hay ¿Eso un les está error. pasando la cuenta también en la sociedad general? Bueno, yo creo que es evidente que hay hoy día una falta a la forma, al respeto en general, a la autoridad. Y lo digo como, por ejemplo, la autoridad que representaba antes un profesor en un colegio. Hoy día vemos profesores que son maltratados por los alumnos, que son golpeados por los padres, Claro. Y esto en distintos estratos sociales. Es muy preocupante esa falta de autoridad.
Y creo que ahí tenemos un déficit como sociedad que tenemos que atender. Paulina, un exministro de su partido dijo hoy día que este era su gobierno, pero que este era un gobierno de mierda. Disculpen las citas textual. Osvaldo Andrade, cito, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. A su vez, él citó a un Sí. dirigente de la Unidad Popular que se Exactamente. refería en esos términos en aquella época. Yo creo que, y lo dije, conocemos a Osvaldo Andrade. Él tiene un estilo particular de humor, es bastante sarcástico, y lo hizo precisamente para señalar que... Y después yo escuché un poco el resto de lo que él estaba diciendo. Entonces... Pero cuando lo dice saben que van a poner esa frase también. lógico, Tiene experiencia. pero él explicó después, ahí en el mismo programa en que estaba, a qué se refería. Creo que es evidente el sentido con que lo dijo, que el gobierno, aunque pueda cometer errores, es su gobierno y que él lo apoya. Eso además es Se lo digo porque usted dijo lo que también... hemos dicho en el Partido Socialista, que es nuestro gobierno, que lo apoyamos, y la diferencia de Osvaldo Andrade, las críticas nosotros las hacemos en las instancias políticas que corresponden, sea en el comité político, con los ministros o con el propio presidente. Así, todo usted en la entrevista que le cité yo dice, en lo íntimo me ha dolido mucho el tema convenios. ¿Hasta dónde llega el dolor? Duele porque cuando tú ves que hay personas que hacen uso de dineros públicos para fines privados, eso es corrupción. Pero además es el dinero de los más pobres de este país. Entonces duele doblemente. Claro. Porque Era para los campamentos, no para los bolsillos. bolsillos. Cuando tú escuchabas antes, una fundación era algo que tenía un halo de pureza. ¿Ah? Y tú decías, una obra benéfica, uno asocia fundación con una persona jurídica sin fines de lucro y por lo tanto es algo, casi una obra pía. Y lo que hemos visto aquí es lo contrario, es personas que, según lo que yo he leído hoy día en la prensa, habría habido indicios que está investigando la Fiscalía de que había una suerte de mecanismo instalado para lucrar con estas instituciones y perjudicar al fisco. Los tipos penales los establecerá la Fiscalía, no soy yo quien deba ¿Y este señalarlo. mecanismo instalado por quién? ¿Ideado por quién? ¿Usted le suena, le escuchó, le calza con esta generación nueva que llegó, gente joven, gente que además había dicho que lo que querían hacer justamente es que el poder cambiara de mano y que no fueran los mismos de siempre y que nunca más el amiguismo? Y que hay fundaciones que favorecen o autoridades que favorecen la fundación de la pareja del jefe de gabinete, una cosa muy burda. Mira, yo no tengo más antecedentes que los que son públicos. Es la Fiscalía la que tiene que investigar y he sido bastante reiterativa en orden a que el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, le dé celeridad a estos casos. Que necesitamos para que recuperar la fe pública, todos, no solo la ciudadanía, todos. Que se establezca la verdad judicial. Pero creo que yo no puedo señalar cómo era esto. La verdad es que no tengo indicios. Y si no hay nadie del Partido Socialista, hasta ahora, sino más bien hemos visto gente que pertenece a partidos del Frente Amplio mayoritariamente, a veces no surge la inquietud de decir ¿por qué estamos aquí nosotros? Si a veces hasta nos maltratan, a veces nos tratan de que tenemos otra moral. Además, nosotros tenemos que poner la cara con los puestos de mayor relevancia. ¿No hay una fuerza ahí dentro de decir, no será momento de tener nuestra propia versión de las cosas? Nosotros compartimos una visión... ¿Por qué tanta lealtad a algo si los tratan tan mal? Creo que todos quienes estamos en el gobierno y el progresismo en general, compartimos una visión de país que se ha visto reflejada diametralmente opuesta a una derecha intransigente, a una derecha que es capaz de defender violaciones a los derechos humanos, que no solo es conservadora, sino que está volviendo atrás en derechos que han sido ganados por años por las mujeres, por la sociedad. ¿Toda la derecha o una...? No, por eso digo, hay una parte de la derecha. ¿Mayoritaria? Bueno, hoy día es mayoritaria porque claramente el Partido Republicano que está tratando Entonces la ciudadanía es mayoritaria también en esos principios, porque la ciudadanía los hizo mayoritarios. Bueno, es que las causas de por qué el Partido Republicano es mayoría hoy día
tendríamos que buscarlas, así como fue mayoría en un momento el Partido de la Gente o fue mayoría la Lista del Pueblo. ¿Ah? Y en tan poco tiempo hemos tenido estas novedades, por decirlo, en la política, que han ido ganando un sector de la población. Ahora, lo que es grave, a mí me parece es que, por ejemplo, hoy día Arturo Esquella, entiendo que fue hoy día, lo leí hoy día, Ayer, no sé si fue hoy día, que dijo que no conocía los antecedentes específicos de Miguel Krasnov para defender su eventual libertad. Me parece a mí que cuando estamos desconociendo graves violaciones a los derechos humanos, personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que fueron horrores. Íconos de los abusadores de derechos humanos. Horrores. Y Miguel Krasnov es un hombre que está grabado en la conciencia de miles de chilenos. Yo creo que no es solo una actitud negacionista, es una afrenta a una gran parte de Chile que sufrió ese dolor. Tenemos miles de detenidos desaparecidos que aún sus familias no pueden encontrar los cuerpos, enterrarlos y llorar en una tumba. Entonces, yo creo que aquí hay una indolencia también que no podemos permitir. Entonces, cuando tú me preguntas por qué nosotros somos leales con el gobierno, somos leales con el gobierno porque pese a que podemos tener diferencias políticas, podemos tener distintas apreciaciones de ciertos hechos, todos condenamos por igual la corrupción. Nadie quiere que haya estos actos de apropiación indebida o fraude al fisco o cual sea el tipo penal que determine la Fiscalía. Nadie. El propio presidente lo ha dicho hoy día, lo ha dicho el ministro de Justicia, todos lo hemos dicho. Pero todos también respetamos los derechos humanos y queremos que este país viva con otra actitud frente a esto. No que los derechos humanos sean de la izquierda, porque en la dictadura murieron miles de personas, hubo ejecutados políticos con consejos de guerra totalmente ilegales, y ahí, claro, había muchas, o la mayor parte de las personas eran militantes de izquierda, pero también hubo gente que por azar cayó detenida, que a lo mejor no era de izquierda, no era de derecha, y fueron muertos. Entonces los derechos humanos son de todos, no son de un sector de la población, no son de un sector político. Y eso es el avance civilizatorio que quisiéramos que quedara establecido en forma transversal. Y es una gran oportunidad a los 50 años del golpe lograr eso, cuando además se está haciendo una constitución nueva. Son dos cosas que cruzan en la línea del tiempo que capaz que fueran virtuosas, salvo que dejemos pasar la oportunidad. Así debiera ser porque cuando hablamos de derechos humanos, debiera ser algo que nos una, algo transversal, con una visión de futuro, al igual que la valorización de la democracia, que es algo que en las encuestas también aparece con una baja valoración, y debemos recordar lo que significa vivir en dictadura o no vivir en democracia. Y quienes hoy día critican tanto las dictaduras de izquierda de algunos países, yo también, también me gustaría que fueran autocríticos y dijeran que la dictadura o el régimen militar en Chile fue una dictadura, y que Pinochet violó los derechos humanos, o el régimen de Pinochet. Paulina, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Ya de vuelta en Vida Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Fíjese que hasta 33 grados, Meteorología emite advertencia por calor en Santiago y otras 2 regiones. Detalles en 24horas.cl. Revisamos justamente la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 9 grados y una décima y el cielo está despejado. Para mañana y pasado el pronóstico indica lo siguiente para esta región capital. Despejado para mañana con 24 grados de máxima probable y para el jueves 25 como máxima que se espera, pero el cielo estará parcial. Vamos a otras 2 regiones y otras 2 localidades. Arica, en la región de Arica y Parinacota en el norte, en el extremo norte de nuestro país. Mañana estará despejado con 19 grados como máxima probable. Y en Osorno, en la región de los lagos, habrá cielo despejado y 9 grados de máxima probable. ¿Se acuerda de esta canción famosa, no? Claro, clásico. Corría el año 87 y en las radios sonaba La Bamba.
en la voz del grupo Los Lobos, que un día como hoy, 1 de agosto, pero hace 36 años, llegaron al número 1 de la lista en el Reino Unido. Esta composición fue el tema central de la película del mismo nombre, que cuenta la historia de Ritchie Valens, un músico adolescente de origen mexicano-estadounidense que pasó de la vida campesina a convertirse en una estrella del rock and roll en los años 50. Con el recuerdo de La Bamba despedimos Vía Pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.